Bienvenidos, me llamo Luis Antonio Rodríguez Huertas, soy del Partido por un Mundo Más Justo y resido en la ciudad hermosa de Granada. Y en este contexto es donde os doy la bienvenida a este primer foro Juan Burgos. Ahora veremos un poco más del sentido de llamarlo así y de quién es esta persona. Voy a compartir pantalla para precisamente para que podamos ir adentrándonos en este encuentro. Os lo voy a contextualizar. El Partido por un Mundo Más Justo, imagino que para la mayoría de los que estáis aquí es algo ya conocido, estáis afiliados, militantes, simpatizantes, colaboradores, quizá hay alguien que no, que ha venido por primera vez a algo nuestro. Bueno, pues es un partido con ya una trayectoria larga, 17 años, no somos un partido nuevo, aunque nuestro crecimiento ha ido muy lento, pero últimamente está experimentando un estirón enorme. En poco más de 2 años hemos crecido de ser 100 y pico afiliados a 811 que éramos ayer, ¿no? Un crecimiento exponencial, milagroso. Y dentro de ese crecimiento, pues nos está permitiendo hacer cosas muy bonitas, muy chulas, generando mucha esperanza, mucha ilusión. Entre ellas, este plan de Más Formados, que veis ahí en vuestra pantalla en la esquina superior izquierda, que son itinerarios diversos, formativos, lanzados para el partido, Más Formados. Hay itinerarios para militantes, personas que están activas dentro del partido, itinerarios para afiliados, para conocer lo que llamamos el kit básico del afiliado, que sepa un poco más cuáles son las entrañas del partido, cómo se organiza, qué es lo que hace, cuál es algo de su historia. Y también este tercer itinerario que es abierto, como decía, a todas las personas que quieran estar participando, que lo hemos llamado Foro Juan Burgos, sesiones abiertas, ¿vale? Este foro lo comenzamos hoy, ahora volveremos al nombre. Lo comenzamos con un tema que creo que para todos nos es de máxima urgencia, ¿eh? Creo que todos estamos ya muy de vuelta, muy cansados de esto que continuamente ahora se repite, la polarización, los discursos del odio, y que eso se refleja, bueno, en la vida entre las personas, ¿no? En los programas de televisión del corazón y por desgracia también en los parlamentos, ¿no? En la sede donde se debate y se debería debatir bien para construir un mundo mejor, un mundo más justo, una ciudadanía mejor para todos con más oportunidades. En cambio se convierte, por decir, un gallinero con algo que es totalmente distinto a lo que se espera de la política, que es una herramienta buena cuando se utiliza bien. Por eso nos es urgente trabajar esto por una cultura ciudadana de perdón y contra la economía política del odio, ¿no? Es un tema precioso para inaugurar esta experiencia del foro Juan Burgos. Además lo hacemos con una persona de altura, que ahora también nos presentaremos un poquito más, y que tiene ya recorrido dentro de este tema de la reconciliación, como ya veis, solo por su presentación, ¿no? Colaborador en la Fundación para la Reconciliación de Colombia. Pero antes quería volver para atrás para que sepáis quién es esa persona que da nombre a este foro. Lo tenéis aquí a Juan Burgos, Juanito, granadino, persona querida, entrañable, no digo nada por adular, murió con 27 años, hace unos cuantos, y nos dejó una marca muy grande a los que le conocimos. En el partido estuvo mucho tiempo militando, unos cuantos años, y bueno, pues nos ganó a todos, ¿no? Y por eso cuando pensábamos en ponerle un nombre a este foro, se nos vino al corazón y a la cabeza el nombre de Juan, que además era una persona bueno, que era perfil MMJ totalmente, ¿no? Una persona con una acción personal, existencial por los colectivos, las personas más vulnerables, más desfavorecidas, más frágiles, como el partido busca. Ese es uno de nuestros pilares, la lucha por construir una sociedad más justa, de modo particular para aquellos que están en peores condiciones, es una ciudadanía global, es una política de derechos, pero enfocándonos en esos colectivos. Y además era una persona profundamente fraterna, ¿no? Que es otra forma de construir política que tenemos en nuestro partido, que nos está encantando, generar estos espacios de fraternidad, como la sesión de hoy en torno al perdón, la reconciliación y demás. Y por último, muchas cosas, era una persona que le da mucha importancia al estar cualificado, bien formado para hablar con conocimiento de causa y no decir vaguedades o repetir simplemente cosas que dicen los líderes de opinión en los medios de comunicación de turno, ¿no? Este Juan Burgo, os he buscado algunas fotos de suyas, donde veis una calva reluciente, es él. Aquí lo tenéis también en el encuentro de algunas elecciones en Granada, con personas que también comenzaron el partido aquí en Granada hace ya varios años. Ahí está bien Juan en el centro de la foto. Y esta es su casa, donde compartimos también algunas reuniones.
Ahí lo veis, sonriente, como siempre, Juan. Ahí también en el centro. No buscaba él ser el centro, pero tenía algo, ¿no?, que hacía que siempre le diésemos ese lugar, ¿eh? Estar en el centro. Y veis, si os fijáis, cerca de él veis a una persona con mucha frecuencia, muy arrimadita a él. Esa persona que aparece ahí a su derecha, a nuestra izquierda, según vemos, y después estoy yo, que es Rafa, un amigo profundo, de los mejores amigos de Juan, que vivió con él en los últimos años de su vida, y además que compartió con él también los momentos más felices y quizá los momentos más duros también. Entonces le hemos pedido a Rafa que también con brevedad nos presente a Juan. Bueno, Juanito, ¿vale? Nos ha grabado un vídeo, no podía estar hoy, ahora lo dirá él, tiene una boda, con lo cual no podía, pero sí nos ha querido dejar un vídeo para, bueno, pues, en homenaje a Juan, que yo creo que es digno nombre de este foro. Si no lo escucháis, a ver, quiero pensar que lo escucháis. Si no me lo decís alguno, buenos días a todo el mundo. Y bueno, lo primero es que os siento no poder estar en directo con todos, porque me gusta mucho. Pero bueno, teníamos una boda y era completamente imposible. Nada, me pidió Luis que presentara a Juan por motivo de este encuentro, foro de discusión nuevo que se comienza hoy. Porque claro, pues lleva su nombre y sería bueno conocer quién le puso su nombre y por qué no. Y bueno, como yo era un gran amigo de Juan, bueno, ha pedido Luis que le haga esta pequeña introducción y os comento, ¿no? Con el corazón en la mano, pues lo que pensaba que sería bonito comparar las características que hacían a Juan una persona excepcional con las características que puede quedar de este foro un lugar excepcional. Bueno, yo conocí a Juan en una manifestación de pobreza cero y se acercó así a un grupo de amigos, luego conocíamos, y se acercó a nosotros y nos dijo: vosotros sois los que en comunidad. En aquel entonces vivíamos en una casa conjunto gente diferente, ¿no? Tenemos un tío que puede emitir un proceso así comunitario. Nos llamó muchísimo la atención, bueno, pues la energía con la que lo decía y el atrevimiento, la valentía. Bueno, creo que hay que ser valiente para dejar nuestras comunidades y enfrentarnos a una discusión en temas en los que, bueno, no estamos de acuerdo, pero con una mente abierta, ¿no? Así que ahí veo lo primero. Lo segundo es que me llamó muchísimo la atención que yo tenía amigos más o menos del mismo perfil siempre. Pues bueno, en aquel entonces, sobre todo perfiles pues, religiosos, así un poquillo alternativos, pero simplemente del perfil de la fe, o gente que buscaba así un cambio social. Y bueno, pues no tenía muchos amigos de otros ámbitos. Me llamó muchísimo la atención que Juan tenía amigos de todos los tipos. Y era capaz de ver como pues, que al final todos estamos aportando, y es obvio, ¿no? Pero esto que es tan obvio, sobre todo como en esa fase más de juventud, como que es difícil verlo. Y yo creo que estos dos nos tienen que invitar a eso, ¿no? Al encuentro real, alejándonos del sálvame lo más posible. Es justo, digamos, lo opuesto, ¿no? Que escucharse solo a uno mismo, ser incapaces de ver por qué el otro tiene la opinión que tiene o qué es lo que piensa. Y Juan para mí era un ejemplo de eso, ¿no? Escuchar, no buscar resolver el problema, sino escuchar verdaderamente, y de ahí pues, puede que naturalmente surja la solución. Y bueno, sobre todo era una persona que transmitía esa pasión por un cambio. Él decía siempre que estábamos en la primera oportunidad mundial de erradicar la pobreza. Dice, no podemos ver en nuestra vida. Como diciendo, está en nuestra mano, de verdad, si nos pusiéramos de acuerdo. Esto podría hacerse en un periodo de una vida. Y no sé, hay frases ahí que se quedan, pero tenía esa pasión por el cambio, por un cambio juntos, como digo. Entonces, bueno, creo que estas reuniones pues, honran su memoria pues, porque tienen características que eran características profundas de él. Y me alegra muchísimo, bueno, que él siga vivo, gracias a estos encuentros, bueno, a ver cuál partido y a mí en concreto por haber propuesto el nombre y también por esta iniciativa, así que espero poder unirme más adelante con esto continuo. Pues nada, mucho ánimo y que disfrutéis muchísimo. Hasta la próxima.
Bueno, pues es Rafa. Dice alguno que se oye mal. Siento si se oye mal. Yo lo he escuchado bien. He preguntado a alguien y me decía que sí se escuchaba bien. Pero bueno, como estamos grabando, ojalá podáis también recuperar esta parte de la grabación para saber un poquito más de Juan Burgos, ¿eh? Y presentado por su amigo entrañable Rafa. Bueno, pues ahora voy a dar paso a otra persona que nos va a presentar al ponente de hoy, Javier Palop, ¿vale? Para que lo conozcamos también un poquito más antes de escucharlo. Y qué mejor que otra persona que lo conoce bien. Entonces voy a invitar en este momento a Álvaro Galera, amigo personal de Javier, para que nos diga quién es Javier. Hola, buenos días a todo el mundo, a la familia M más J. Y gracias, Luis. Yo igual que Rafa me voy de boda. Suelo venir guapo a las formaciones, pero no tanto. La corbata me la suelo ahorrar. Bueno, os voy a presentar a Javier Palop Sancho, que nació en Valencia hace justo 57 años, cumplió hace muy poco años. Él está casado y tiene 4 hijos, ya con edades pues más hacia la madurez y en otras etapas, ya pasadas lo infantil y lo adolescente. Él estudió la ingeniería informática y luego no se ha dedicado estrictamente a eso que estudió. Ha estado dedicado durante muchos años a dirigir y estar tanto en recursos humanos como en los lugares de empresa, de estrategia, de desarrollo de negocio y con esa visión que conoce muy bien los sectores lucrativos. Perdonar. Más de 18 años ha estado trabajando para una fundación educativa con presencia iberoamericana y los últimos años de su carrera profesional ha sido director general de esta fundación educativa. Le conozco personalmente y es una persona inquieta, buscadora, inconformista y suponemos que en parte por eso el año pasado cuando asistió al congreso 100% online que tuvimos, pues se planteó de qué manera podía sumarse a este barco y decidió afiliarse a este partido. Él colabora con la Fundación de la Reconciliación para la Reconciliación de Colombia y desde esa experiencia y otras tantas que ha tenido por su trayectoria profesional y vital, por conocer otras culturas, hoy nos va a compartir sus aprendizajes y sus experiencias en torno a la cultura de reconciliación y enfocado a la misión política que tenemos como partido. Podría contaros muchas cosas más, pero este creo que es un breve resumen significativo. Doy paso a Javier. Muchas gracias, Álvaro. Estoy incorporando a Javier a esta conversación. Y voy a, Álvaro, no me repetí. Voy a quitarte a ti, Álvaro, de panelista, ¿vale? Si lo consigo, perdonadme. No siempre el ratón hace lo que quisiera. Una niña que va de boda. Ya está. Y nada aún. Uy, he quitado al revés, he quitado a Javier, perdonad, en lugar de a Álvaro. Señora panelista, ahora sí. Y ahora no le quito. Tengo un ratón de eso táctil que no siempre lo cojo yo. Javier, ahora. ¿Ya estamos? ¿Se me oye bien, Luis? Sí. También por lo del retorno, había personas que decían que se oía antes con retorno, pero se me oye bien, ¿no? Me he puesto el auricular porque siempre quita un poquito de retorno. Bien, pues muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan. Gracias, Luis, por la invitación y por la provocación. Y gracias, Álvaro, por la presentación. Cuando te presento un amigo, en fin, siempre cuenta aquello que te gustaría ser y bueno, soy algo menos, pero vamos, está bien, se agradece esos reconocimientos de los amigos. Que tengan buena boda hoy. Bueno, pues vamos a empezar. Para mí es una gran responsabilidad y también
siento un enorme respeto por iniciar este foro Juan Burgos, ¿no? Siempre es emocionante conectar la realidad que vivimos como colectivo, como sociedad, con realidades humanas que nos hacen poner nombre a las vidas, ¿no? Porque al final la sociedad es un conjunto de vidas y la sociedad es generamos todo un colectivo, ¿no? Yo creo que también el momento que vivimos como humanidad requiere este pensamiento colectivo. Así que yo diría que con más atrevimiento que conocimiento me puse y acepté el reto de desarrollar este contenido, este espacio para vosotros. Voy a empezar compartiendo pantalla, a ver, para que nos sirva un poco de apoyo, que siempre ayuda escuchar a alguien con un medio visual, ¿no? Por aquí va. Bueno, este es el título. Y esta es la frase que me encontré por ahí en alguno de los textos y me parece que es sugerente, ¿no? De nuestro querido Miguel de Cervantes en Palabras del Quijote, ¿no? Los defectos más peligrosos de la vida son la soberbia y el rencor. Hablar de perdón para mí es entrar en un terreno, yo diría, sagrado. Hablar de perdón no es disertar sobre un tema teórico, disertar sobre datos científicos o generar una oratoria apetecible a la audiencia, ¿no? Hablar de perdón es hablar de personas, es hablar de intimidad. Hablar de perdón es hablar de heridas, es hablar de conflicto, es hablar de dolor y de sufrimiento. Y esto requiere respeto, esto requiere escucha, requiere prudencia y requiere experiencia vivida. Antes que nada quiero deciros desde dónde hablo. Yo no hablo desde la sociología, puesto que no soy sociólogo. No hablo desde la política activa, puesto que no soy político. No hablo desde la filosofía, aunque me encantaría ser filósofo y me gusta mucho, pero no hablo desde la filosofía. Hablo desde la experiencia personal y desde mi encuentro con una realidad, con muchas realidades, diría, en distintos lugares, en distintos países, que yo viví en primer lugar como encuentro en Iberoamérica, en Colombia más en concreto y luego en algunos otros países, y que con el tiempo fui comprendiendo que la necesidad de hablar de perdón, la necesidad de comprender qué significaba esto de la cultura ciudadana del perdón, también estaba a mi alrededor, también estaba en el lugar de donde yo venía, de mi país de origen, también estaba en el entorno de grupos donde yo me movía, estaba en mi trabajo, estaba en mi familia. Y con el tiempo descubrí que también estaba en mi corazón la necesidad de autoperdón. Y os hablo desde esta experiencia vivida, desde esta experiencia escuchada, en clave de aprendiz. Es decir, esto no es una ponencia magistral porque yo no soy maestro en esto del perdón, yo soy aprendiz. Y creo que es una actitud necesaria para adentrarse en este complejo mundo del perdón, de la reconciliación, etc. Pero es cierto que hay personas que nos enseñan, y es verdad que yo tuve la suerte de tener maestros, ¿no? Estos son algunos de mis maestros. Esto fue un primer encuentro de personas diversas, no muchas, pero diversas, con edades distintas, de culturas distintas, colombianas, chilenas, belgas, origen vasco, origen valenciano, origen Madrid, origen Canarias, distintos credos, distintas experiencias de vida. El perdón se aprende en comunidad. Esto es uno de mis primeros mensajes que os quiero decir. Es difícil estudiar sobre el perdón, es difícil solamente analizar datos sobre el perdón. El perdón se aprende en comunidad. El perdón requiere tiempo,
y perdonar es mirar al futuro. Por eso, para mí era sugerente esta petición o esta provocación por parte del Partido por un Mundo Más Justo de abordar este tema. Y lo voy a abordar desde estos 4 puntos con un quinto que, si queréis, es un cierre, un corolario. Como veis, de los 5 puntos que expongo aquí en el índice, 4 de ellos están formulados en interrogante. Quizás esto también dice algo de cómo entiendo yo la aproximación al perdón, ¿no? Desde las preguntas, no tanto desde las afirmaciones, no tanto desde lo que estoy seguro que sé, ¿no? Creo que el perdón conecta con nuestra fragilidad, conecta con nuestra vulnerabilidad y nos obliga a bajar, digamos, nuestra capacidad, nuestra potencia, nuestra prepotencia en algunos casos. Y yo me he preguntado estas 5 cosas. Hablar de perdón en un contexto del partido político, ¿esto es actualidad? ¿Es lo más urgente? ¿Es lo más importante? ¿Es por donde hay que empezar? No lo sé. Segundo, ¿de qué hablamos al decir economía política del odio? Porque claro, suena fuerte. Economía política del odio. ¿Qué es esto? ¿De qué hablamos cuando decimos cultura ciudadana de perdón? Luego, en el punto 4, quiero explicar muy sintéticamente algunos errores muy habituales, muy frecuentes, que los escuchamos y los vivimos todos los días sobre el perdón y que también nos van a dar luz. A veces comprender, discernir lo que es errático de lo que es adecuado y por qué nos ayuda a comprender mejor los conceptos, a vivirlos, a encarnarlos, ¿no? Y por último, por dónde seguimos. Bien, unos avisos iniciales. A mí esta exposición me hubiera encantado tenerla personalmente, viéndoos las caras y pudiendo tocarnos, pudiendo activar, digamos, más sentidos, ¿no? Porque ahora estáis activando el de la vista, el del oído y poco más, ¿no? Os voy a pedir que las personas que nos escucháis ahora mismo en directo y los que vean el vídeo en diferido en otro momento, vale igual, os voy a pedir que tengáis un papel en blanco y un bolígrafo al lado o un cuaderno para activar alguna reflexión, porque creo que es muy difícil escuchar una exposición sobre el perdón si no dejamos un espacio a ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Es decir, ¿yo qué vivo de esto? ¿Yo qué he vivido de esto? Porque si no resonamos nosotros, con nosotros mismos, con nosotras mismas, será difícil que resonemos con otros. Por eso os voy a pedir en estos avisos iniciales que busquéis, si no lo tenéis, en el minutito que tenéis, que vayáis buscando un papelito y un boli para apuntar. El que vaya en el coche, que no suelte las manos del volante, por favor. Bien. Ya os he presentado, el perdón se aprende en comunidad, y os he presentado mi comunidad. Bien, ¿qué significa hablar de perdón en el contexto de un partido político y en qué medida esto es actualidad? Bueno, vamos a empezar por las preguntas personales. Yo quiero preguntaros, para que lo contestéis en la hoja que tenéis. Estas contestaciones no hace falta hacerlas públicas. Si a alguien le nace, que lo escriba en el chat, porque el chat queda y nos permite compartir y yo en algún momento lo miraré para ver un poco por dónde va la cosa. Pero el primer y el segundo bloque de preguntas es para cada uno de nosotros, ¿no? Es ¿en qué país vives? ¿En qué país vives? ¿No? Pongo país entre comillas, no porque no entienda que España es un país, etcétera, sino porque el concepto país para mí es un concepto más, o lo estoy tratando desde una mirada más cultural, ¿no? Es decir, yo vivo en Madrid, no lo he dicho al principio, pero yo vivo en Madrid, he nacido en Valencia, tengo familia en Valencia, voy mucho a Valencia. Estoy casado con Lourdes, que es de San Sebastián, Donostiarra. Estoy muy vinculado a Donosti, a Euskadi. Me encanta y adoro Euskadi. Y cuando yo me pregunto en qué país vivo, mi respuesta
es que vivo en un país multicultural, porque mi vida, mi propia vida y la de mis hijos, es una vida, ha sido, es y será una vida multicultural, porque nací en una cultura mediterránea, porque cuando terminé la carrera, etcétera, me trasladé a Madrid y empecé a vivir una cultura, bueno, pues de interior, de meseta, de entorno cultural muy cosmopolita, muy abierto a muchas cosas, pero también mantengo una relación con el País Vasco, con Euskadi, que también, por eso pregunto, ¿en qué país vives? ¿No? Luego lo segundo que pregunto es qué edad tienes, no porque sea muy importante, sino porque en función de la edad que tienes, creo que tenemos un compromiso político con la historia. Claro, si la persona que me escucha responde 26 años, yo le digo muy bien, en estos 26 años, ¿qué recuerdas de la historia? ¿Cuál es tu historia? Es decir, la edad que tengo, yo 57, me ayuda a pensar cuál es la historia y qué marca esa historia. Yo diría que la marca de mi historia es una marca relacional, es una marca comunitaria, es una marca de interacción, es una marca de descubrimiento de lo diverso. Esa es la marca de mi historia, pero cada uno tiene la suya. Ir respondiendo cada uno en sus cosas, ¿no? ¿En qué país vives? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu historia y qué marca tu historia? ¿No? Con una palabra o con dos. Segundo, ¿en qué cultura en relación con el perdón has crecido? ¿En qué cultura en relación con el perdón has crecido? ¿No? Esto es muy sencillo de responder, es lo primero que viene a la cabeza, ¿no? No hace falta, bueno, yo teorizar, no, lo primero que me viene, ¿no? El que la hace, la paga, eso es una cultura, ¿no? De niño tú has oído esto, el que la hace, la paga, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver con el perdón? ¿No? O, mira, pídele perdón y seguro que el otro te va a perdonar, ¿no? Es decir, esto es una cultura que se aprende desde la escuela, desde el colegio, desde la más tierna infancia. Bueno, ¿en qué cultura en relación con el perdón has crecido? Si quien me está escuchando está en entornos que han vivido violencia social, violencia política, si han estado en entornos violentos, como las personas del País Vasco, pues estarán respondiendo cosas distintas, ¿no? Yo he conocido con 18 años la tensión que se respiraba en la calle en el País Vasco, ¿no? Había atentados, había muertos, había manifestaciones de víctimas, de victimarios, etcétera, ¿no? De presos, etcétera. ¿En qué cultura en relación con el perdón has crecido? Y por último, y aquí sí que os pediría que quien quiera conteste en el chat, ¿qué significa para ti perdón? Con una palabra o con varias, ¿no? Pero ¿qué significa para ti perdón? Voy a dejar un minuto para hacer silencio y escribir. Bien, me dice alguna persona que el PowerPoint se ve regular, ¿no? ¿Tú lo ves bien, Luis? Sí. Sí, yo lo estoy viendo bien. Ok, vale. No, por intentar hacerlo Quizás más alguno pequeño. tiene conexiones peores y por eso... Sí, o desde el móvil no se verá, pero bueno. De todas formas, Javier está leyendo lo que va diciendo, lo que va en el PowerPoint, con lo cual podéis escucharlo también. Perfecto, sí. Gracias por las contestaciones, comprender y superar, reconocernos en el otro, esperanza de reconciliación y nuevo comienzo, aceptar tu historia y comprenderte. Okay. Aceptar la fragilidad que nos une a todos y ser capaz de construir sin que sea el condicionante mayor. Construir a pesar de las heridas. El perdón es una ética y obligación moral humana, porque nadie puede tirar la primera piedra. Muchas gracias, muchas gracias. Paz del corazón. Gracias, Euskadi, 57 años. Mi historia la marca la familia, la sociedad, cultura de terrorismo, escucha, compasión y fragilidad, lo que nos une, esperanza.
gracias y mucho respeto por vuestra realidad y gracias por compartir esta mirada tan sincera y tan honesta. Bien, vamos a avanzar. Cuando Luis a la pregunta de ¿es actualidad hablar del perdón? Cuando Luis me ofreció esta intervención, en principio me propuso tenerla en diciembre. Bueno, luego por circunstancias de calendario, etcétera, lo hemos adelantado al 23 de octubre. Yo nunca hubiera imaginado, porque no era consciente de las fechas, que el 18 de octubre comenzaría una campaña en medios con, bueno, pues con un hecho muy singular, ¿no? Que es este titular que apareció, creo que es en El País, este titular, el 18 de octubre, y a partir de ese momento, bueno, pues todos hemos estado escuchando en distintos medios de comunicación distintas reacciones, opiniones, etcétera, etcétera. Yo bueno, simplemente me limito a exponer, bueno, aquí en la presentación no los voy a poner, pero os dejo dos enlaces a dos vídeos. El primero es precisamente el trozo de la declaración de Otegi del 18 de octubre. El otro es un vídeo muy interesante de apenas 8 o 10 minutos, que es una conversación, ¿no? entre un expreso de ETA y, por tanto, un victimario, y la viuda creo que es de un senador del PP, de Jesús María Pedrosa. Es una entrevista realmente conmovedora, y es una entrevista donde creo yo que se puede visualizar, después de lo que yo voy a contar, a mí me parece que es una entrevista que reúne todos los elementos de los que hoy vamos a hablar, ¿no? Lo que pasa es que de una manera muy sintética y vivido y encarnado en la historia de personas. Digamos que esto, si quieren, es como coyuntural, en el sentido de que ha coincidido en las fechas, pero evidentemente es parte de nuestra historia, y es parte de nuestra historia en el territorio del Estado español, y así lo vivimos, ¿no? Pero también es cierto que yo he tenido relación con algunas de las personas que aparecían en la primera foto de mi comunidad de aprendizaje sobre el perdón. Estaba una mujer muy joven, Ángela Ordóñez, que es coautora de este libro sobre Ruanda, ¿no? Este es un libro del año 2019. Uno podría decir, uy, lo de Ruanda nos pilla lejísimos, ¿no? ¿Por qué lo traigo? Lo traigo porque Ruanda también es un ejemplo de algo que hemos vivido en nuestra historia y que hoy, en 2021, sigue activo, muchos años después, más de 26 años después, pero sigue activo el proceso de reconciliación, y es un buen modelo, es un buen ejemplo de cómo se puede construir, o mejor dicho, cómo se puede reconstruir una historia de conflicto, ¿no? El genocidio se produjo, es decir, los crímenes indiscriminados, etcétera, entre tutsis y hutus se produjo entre abril y junio del 94, pero, y en este libro se explica muy bien, para hablar de la historia del conflicto de Ruanda hay que anticiparse a qué pasó antes del siglo XX, qué hitos hay en el siglo XX hasta llegar al 94, el colonialismo, la revolución social, la Segunda República, la guerra civil, para entender que el genocidio que se produce en unos pocos meses, y es una barbaridad, responde a una historia, ¿no? A una historia de derechos vulnerados y de muchas cosas, ¿no? El libro también cuenta qué pasó después del genocidio, y luego cuenta, muy bien explicado de una manera muy sencilla, cómo se produce este proceso de reconciliación en Ruanda, ¿no? Empezando por la constitución de una comunidad y el inicio de un diálogo, la aproximación a la verdad y a la memoria necesarias para el perdón y para la reconciliación, cómo se aborda la etapa de justicia y el momento en el que están, cómo se aborda la convivencia y la reconciliación. También traigo aquí, lo dejo indicado en la presentación si alguien tiene interés, un vídeo que hay en YouTube sobre la historia de Hippolyte Tigurigua. Es un joven que vivió la matanza en el 94 con solo 7 años, y hoy es un joven que ha dedicado su vida, ha conseguido superar el trauma y ha conseguido superar muchísimo dolor,
y ha construido el sentido de su vida alrededor de esta reconciliación, ¿no? Es un vídeo que está en inglés con subtítulos en español, merece mucho la pena, 10 minutos. Merece mucho la pena. Yo os invito a que lo visualicéis o os lo podemos poner también por ahí o enviároslo. Yo creo que son ejemplos que tenemos cerca de qué se ha podido hacer, qué se ha podido construir, cómo se ha podido construir un proceso de reconciliación con mirada de futuro. Por eso creo que para un partido político como por un mundo más justo, con vocación de ciudadanía global, es preciso hablar de perdón y es preciso hablar de perdón hoy y en todo momento. El odio, el deseo de venganza es lo que nos paraliza en el pasado y es lo que nos sitúa en un bloqueo. Es decir, cuando uno da rienda suelta al odio, nos paralizamos. Es decir, el ser humano pierde la capacidad de pensar, de sentir y de hacer. Y el perdón transforma esa furia, esa ira, esa rabia, la transforma construyendo un futuro posible hacia la paz sostenible, ¿no? Esto no está garantizado, pero es una condición de posibilidad muy, muy importante y yo quiero traerla aquí. Bien, vamos a ir entrando en materia, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para una paz sostenible? O podríamos decir, ¿cuáles son las causas también que producen violencia, conflicto, heridas, etcétera, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con las necesidades objetivas básicas del ser humano, de la humanidad, de la comunidad internacional, con las necesidades ecológicas y con lo que muchos expertos llaman las necesidades subjetivas de las víctimas, que son las más olvidadas. Las necesidades objetivas básicas todos las conocemos y son de uso común. La necesidad de una vivienda, techo, la necesidad de un empleo, trabajo para la sostenibilidad, la posibilidad y necesidad de una tierra para la subsistencia, para el cultivo de los alimentos necesarios para vivir y sobrevivir como seres humanos, como especie. La necesidad de salud, salud integral, dicho en términos amplios, no solamente salud relacionada con la patología, con la enfermedad, sino salud integral de la persona. Y luego, por último, la educación, que no es lo último, sino que es la base un poco de todo lo demás, ¿no? Las condiciones educativas que permiten responder y satisfacer las otras necesidades objetivas básicas. ¿Cuáles serían las necesidades ecológicas? Pues las necesidades ecológicas relacionadas con una paz sostenible son la prevención del conflicto, son la verdad, eso tiene mucho que ver con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, la justicia, la reparación, la inclusión democrática, el respeto de los derechos humanos y los pactos de no repetición. Esas serían como la enumeración que utilizan muchos especialistas y algunos de mis maestros, entre ellos Leonel Narváez, presidente de la Fundación para la Reconciliación de Colombia, gran amigo y persona a la que descubrí hace 6 años y con la que mantengo una relación continuada en la distancia. Y por último, las necesidades subjetivas de las víctimas o sobrevivientes son las rabias, los rencores, los deseos de venganza. ¿Cómo se gestiona esto? Esa necesidad de reparar o de compensar esa emoción que nos come por dentro, ¿no? Lo que llamamos, y lo utilizaremos a lo largo de la exposición, las 3 R's, ¿no? La última R para nosotros es una palabra rara, al menos para mí, estamos más acostumbrados a la V de venganza, de vendetta, pero bueno, se utiliza la palabra retaliación, que significa lo mismo. Rabia, rencor y retaliación son las 3 R's. Son las necesidades subjetivas de las víctimas, ¿no? Las personas que han sufrido o que hemos sufrido ofensas. Bien, la pobreza en muchos casos produce violencia, pero la violencia siempre produce más pobreza. La violencia siempre produce más pobreza. Esta es una afirmación, ¿no? Me parece que rotunda y de oro para ir creando un humus de cultivo, ¿no?
de nuestra cultura de perdón. Si el Por un Mundo Más Justo quiere erradicar la pobreza como acto político, tenemos que trabajar por la erradicación, por la superación de la violencia y de las 3 R's, ¿no? La rabia, los rencores y la venganza. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía política del odio? Paso al segundo apartado, ¿no? Bien, pues un poco sería esto, ¿no? La violencia y la injusticia despiertan sentimientos en los seres humanos de rabia, rencor y venganza que pueden dejar secuelas temporales y de índole individual. Podríamos decir que la ofensa, el conflicto, genera una reacción, una secuela individual, es decir, la persona que se ha sentido ofendida, pero también puede generar efectos en el comportamiento colectivo de larga duración. Y esto es muy importante, porque digamos que si entendemos que el odio es una infección para la humanidad, ese virus se propaga a gran velocidad cuando se produce un comportamiento colectivo, ¿no? y cuando se produce un efecto colectivo. A veces la ofensa ha sido producida sobre unas pocas personas, sin embargo, el colectivo que tiene un comportamiento de deseos de odio o de rabia o retaliación es un colectivo más amplio, ¿no? Y esto genera un problema social muy serio, ¿no? Las 3 R's paralizan el ser, porque uno ya no le importa no ser bueno, ya no le importa no comprender al otro, lo que le importa es compensar, lo que le importa es retaliar, vengarse, ¿no? Por tanto, paraliza el ser. Las 3 R's paralizan el pensar, porque las relaciones se convierten en muy complejas. Cada vez que uno ha de explicar por qué se siente ofendido, las relaciones empiezan a generar confusión y paralizan el hacer de las personas, ¿no? Porque no se sabe qué hacer y las personas no tienen salida o no encuentran salida. Y aquí empieza, digamos, como el cultivo, la tierra que empieza a generar esta economía política del odio. En la dinámica personal, lo que ocurre ante una ofensa, y aquí podríamos detenernos y cada uno pensara en su día a día, en su vida, pues cuál es la ofensa que tiene guardada en el interior de su corazón. Bueno, aquí he puesto una imagen de un bombardeo en Palestina. Bueno, vemos imágenes todos los días, ¿no? Situaciones de ofensa de personas que son víctimas sin haber cometido, digamos, ninguna ofensiva por su parte, ¿no? Son víctimas inocentes, son víctimas involuntarias. Ante una ofensa, el ser humano reaccionamos químicamente, bioquímicamente, con rabia y con miedo. Es decir, se produce una alteración bioquímica que produce rabia y produce miedo. Esta flecha verde que pongo aquí se refiere a si la gestión de la rabia y el miedo se produce en un estadio muy inicial, es posible metabolizar, es posible trascender y superar esa rabia y ese miedo para no pasar al siguiente estadio de la dinámica que va hacia la violencia, hacia la venganza. Si esto no ocurre, es decir, si una ofensa no es gestionada, no es elaborada, no es construida, no es compartida, no es sanada, se convierte con el tiempo en rencor y odio. Solamente el recuerdo de la ofensa produce más rencor y odio. Si el rencor y odio no es gestionado y es compartido entre un colectivo de personas, entre una familia, tened cuidado con los de la familia tal o la familia cual porque son así o son asá, ese rencor y odio lo que va es generando un cultivo que va en aumento. Es decir, el odio va desarrollándose en el interior de cada persona de esa familia o de ese grupo, hasta llegar al deseo de venganza o, por qué no, a la activación de la venganza a través de la violencia. Cuando ponemos violencia, a lo mejor pensamos que violencia es coger un arma y asesinar, pero hay muchos tipos de violencia y no me voy a detener en esto porque todos conocemos. En nuestra sociedad vemos cada día, ¿no? Violencia verbal, al final violencia física,
Al final, bueno, pues crimen de todo tipo, ¿no? ¿Cuántas personas están muriendo todavía en España por situaciones de ofensas no elaboradas, de situaciones de rabia, miedo, rencor y venganza que acaban a veces en muerte, ¿no? En definitiva, el no poder superar en estadios iniciales la reacción personal ante una ofensa provoca que se produzca este ciclo y inevitablemente la violencia vuelve con esa flecha, vuelve a generar una ofensa. Y esto es lo que tenemos en muchas situaciones históricas, no solo en nuestro país, sino en muchos países del mundo y en muchas historias, ¿no? De colectivos, de etnias, etcétera, del mundo. Es un ciclo terriblemente destructivo. Los seres humanos, esta es una autora que también recomiendo si queréis profundizar un poco más en el tema, Martha Nussbaum. Ella es una filósofa norteamericana que vive todavía y tiene charlas en YouTube espectaculares. Los seres humanos reaccionamos químicamente mediante emociones a lo que creemos que es bueno o malo. Sin embargo, la reacción química que genera la rabia puede detenerse o puede aumentarse en función de la explicación o la justificación que le demos a la ofensa. Estamos un poco aproximándonos a una posible vía de solución o de itinerario o de camino para construir caminos de cultura de perdón. Es decir, en función de la explicación o justificación que le demos a la ofensa, la reacción puede detenerse o puede aumentar, ¿no? Este otro autor, un politólogo, Edward Glaeser, es uno de los que más también escribe sobre la política económica del odio y el modelito que ahora os presento, bueno, lo ha desarrollado él, yo lo he cambiado un poquito para adaptarlo a nuestra realidad, y él dice, en las raíces profundas de la violencia está la producción, la distribución, el intercambio de narrativas de rabia, rencor y retaliación que, aupadas por las élites, son adoptadas socialmente y llegan a constituir el cultivo de la venganza. El cultivo de la venganza. Claro, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo nacen esas narrativas? ¿Quién crea esas narrativas que luego se distribuyen o se intercambian? ¿Por qué se multiplican tan fácilmente las narrativas del odio, de la rabia? ¿Por qué todos estamos infectados de ellas? Esto es una pregunta un poco retórica, ¿no? Pero ¿por qué estamos infectados de ellas? Pues porque convivimos con ellas. Porque no somos seres asépticos. No tenemos mascarillas, estoy buscando la mascarilla, pero no la tengo cerca. No tenemos mascarillas para el odio. No tenemos, o sea, vivimos permanentemente en un contexto de interacción donde surge el nosotros, el ellos, las etiquetas, ¿no? ¿Qué facilidad tenemos para etiquetarnos unos a otros? Bien, ¿por qué economía política del odio? Porque los beneficios políticos que podríamos resumir en tres conceptos, los votos, el poder y la capacidad de influir, que no tienen por qué ser perversos, o sea, no los estoy mencionando en sentido negativo, lo estoy mencionando en sentido neutro. Los votos indican una afección de las personas hacia unas ideas y hacia un comportamiento y hacia una ética y hacia unos valores. El poder es la capacidad de transformar o de influir en la sociedad, en nuestros conciudadanos, y por tanto el poder, si es un poder para el servicio, es un poder bueno, es un poder virtuoso, valioso. Y la capacidad de influir igual. Pero todo esto puede tener también su vertiente negativa, su lado oscuro. Bien, de uno u otro lado, los beneficios políticos requieren campañas publicitarias, en el mejor sentido del concepto publicitario, es decir, para publicitar qué son, quiénes son, cómo actúan, qué piensan. Estos beneficios políticos también requieren imagen personal. Al final, la política está construida por personas.
también requieren imagen de movilización social. ¿Quién apoya a esta persona? ¿Quiénes son los que le siguen? ¿Cómo se comportan? Etcétera, etcétera. Los beneficios políticos requieren estrategias para lograr una base social, en definitiva, para lograr votos. ¿Cómo se consiguen los beneficios políticos? Los discursos, y aquí sí que me voy al lado oscuro de la visión de los beneficios políticos, los discursos son capaces de generar odio entre diversos grupos sociales, permitiendo que algunos actores aumenten su capital político. Es decir, aquí pongo algunos nombres, no porque esté acusando, sino porque hay muchos discursos que podemos analizar, que podríamos analizar, de Trump explicando su odio al pueblo mexicano, su denigración de los mexicanos y de los no norteamericanos, ¿no? Podríamos escuchar a Nicolás Maduro explicando su desprecio hacia los distintos pueblos que no comulgan con sus ideas, ¿no? O lo mismo pues, con los Castro, etc., ¿no? Es decir, hay discursos, la palabra dicha, es capaz de generar narrativas de odio que diversos grupos sociales adoptan. Por tanto, hablamos de economía política del odio porque efectivamente hay una oferta, hay una demanda, hay una distribución y hay un consumo. Es decir, igual que hablamos de la economía del automóvil o de la economía sectorial de la energía, hay una oferta, que es una construcción de un producto, hay una demanda, es decir, hay unas necesidades en quien demanda ese producto, y tienen su dinámica, una dinámica de construcción de la oferta, una dinámica de construcción de la demanda. Lo mismo con la distribución, es decir, cómo llega esto a sus destinatarios, a los posibles consumidores, y finalmente cómo se consume y qué significa el consumo. Bien, voy a hacer, en este cuadro, voy a tratar de resumir. Este es el modelo que comentaba antes del autor, de Glasser, pero un poco adaptado a nuestra realidad, ¿no? Y lo explico. Bien, podríamos decir que el modelo de la economía política del odio tiene como objetivo generar votos y poder político, ¿no? Generar votos y poder político. ¿Cuál es la oferta? Bueno, la oferta está hecha por las élites políticas que construyen el mensaje. La oferta está construida por los medios de comunicación de masas, entre los cuales están las redes sociales. La oferta de la cultura para esta economía política del odio se construye desde los guiones de las series televisivas, de las películas, etcétera, etcétera. Es muy interesante entrar en nuestras plataformas más conocidas, Netflix, HBO, etcétera. Y bueno, cuando dice buscar película, ¿no? Bueno, no importa. Uno pone en el título la A y le salen ahí 60 películas. Pues yo os diría, uno analiza 100 títulos de películas al azar y es difícil que haya menos del 60-70% de los títulos cuyo argumento no esté basado en una narración de ofensa, rabia, odio y venganza. O sea, este es el discurso. Los superhéroes es el discurso que hemos escuchado, bueno, durante toda mi adolescencia, juventud. O sea, la superación no es la superación del dolor, no es la superación del quiebre, no es la superación de la fragilidad. No, la superación es machacar al otro, ¿no? Entonces es verdad que vivimos en una cultura, es decir, la oferta la estamos percibiendo cada día. La oferta la estamos percibiendo cada día. Se oferta lo que se oferta porque genera un incremento en la aceptación de las campañas. Es decir, hay partidos políticos en nuestro contexto español que salen con discursos de odio, con discursos de rabia, incluso con discursos o insinuaciones de venganza, porque genera aceptación, porque genera votos, porque responde a los deseos más íntimos de las personas que en su situación personal se han visto ofendidas. Y entonces uno escucha a alguien con poder que habla de vamos a lograr vencerlos, vamos a lograr aplastarlos, y dice, yo me sumo a este porque por lo menos no me aplastarán esta vez. Entonces es interesante analizar
cómo se produce esta oferta de mensajes, ¿no? La demanda, está claro, ciudadanos indignados, colectivos que no satisfacen o no han satisfecho sus necesidades objetivas básicas, techo, trabajo, todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Vivienda, educación, salud. Se demanda si existen necesidades. Claro, si nos ponemos a analizar cuántas necesidades están emergiendo. El último informe FOESA de Cáritas, interesantísimo, que nos dicen, esto no va mejor, esto va peor, hay más personas que lo están pasando mal, la diferencia, la brecha social va aumentando, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, vemos que la demanda, ese mensaje de odio genera, yo he puesto el concepto de manada, ¿no? En el sentido de, es una adhesión irracional, es una adhesión no razonada, es una adhesión de, venga, vamos todos a por esto, ¿no? ¿Cómo se produce la distribución en este modelo económico de política del odio? Pues a través de narrativas engañosas, es decir, se cuenta una parte de la realidad, no toda la verdad. Se genera una cultura de bandos, nosotros y ellos, las izquierdas y las derechas, los rojos y los azules, los vascos y los catalanes, los gallegos, los andaluces, ¿no? O sea, bandos, como si en una España como tenemos ahora tan plural, pudiéramos decir que existen catalanes, ¿no? En sentido etiqueta. Vamos, yo tengo un montón de amigos catalanes y no puedo decir que se parezcan mucho porque tienen, bueno, porque son afines a discursos más llamados independentistas, etcétera, etcétera. Cultura de bandos. Promovemos cultura de bandos. También lo que yo llamo malabares retóricos, ¿no? Es decir, discursos que uno no sabe por qué surgen y surgen, pues efectivamente, para generar un equilibrio de fuerzas, ¿no? En definitiva, la distribución se hace a través de conversaciones en grupos y personas en el trabajo de cada día, en los comentarios en el café, en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, de papás del colegio, de amigos del fútbol. Ahí se produce la distribución de esta cultura. Ahí se distribuyen los mensajes. ¿Y qué es lo que consumimos? Es decir, ¿qué es lo que nos estamos tragando? ¿Qué es lo que nos estamos tragando a veces sin distinción, ¿no? Como el que come bollería industrial y cuando pasan unos años y llegan a mi edad le dicen, no, hay que dejar de comer bollería industrial porque te sube el azúcar, ¿no? Y dices, ahí va, pues, ¿no? Vamos a comer bollería artesanal, ¿no? Bueno, ¿qué consumimos en esta política del odio, en esta economía política del odio? Consumimos el nosotros y el ellos, es decir, la diferenciación entre las personas. Esto quiere decir que nosotros somos los buenos, ellos son los malos, las etiquetas. Consumimos distancia. Distancia en cuanto a dignidad humana. Es decir, escuchamos mensajes donde queda patente que el otro no es digno, no tiene dignidad. Y claro, la dignidad es un derecho humano. Otra cosa es que uno realice acciones, etcétera, que sean punibles, que sean efectivamente pues, criticables o juzgables porque no son adecuadas para la sociedad. Pero en cuanto a dignidad, nosotros y ellos no, somos todos un nosotros. Bueno, o deberíamos llegar a ser todos un nosotros, ¿no? Luego consumimos narrativas victimistas, obvio, ¿no? Es decir, claro, lo que nos hicieron, lo que nos quitaron, etcétera, etcétera. Esto lo vemos mucho en los medios de comunicación, en los periódicos, etcétera, ¿no? Consumimos polarización, ¿no? Es decir, polos opuestos e irreconciliables. Consumimos culpabilización de las víctimas. A veces nos encontramos con que, no, es que ellos tienen la culpa, ¿no? Es decir, los que mueren en el Mediterráneo, ellos tienen la culpa porque se suben a unas barcas, ¿no? O sea, culpabilizamos a las víctimas. Hay muchos ejemplos también de culpabilización. Deshumanizar al otro, es decir, quitar la condición de no es un ser humano como yo. Y luego, por último, y no menos doloroso, que yo creo que lo practicamos y lo consumimos todos, es el ser testigos pasivos, ¿no? Es decir, vemos cosas y nos quedamos pasivos, nos quedamos bloqueados, ¿no? Yo creo que esto es una lacra.
Esto hace que en muchas encuestas en las que yo he participado, encuestas de juventud, vemos cómo los jóvenes tienen una enorme desafección respecto a la actividad política, ¿no? Es decir, consideran que la política no es de su interés, no es una actividad que puedan realizar, ¿no? Bueno, vamos avanzando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura ciudadana de perdón? Algunas afirmaciones que nos ayudan en la reflexión. Hablamos del perdón como virtud política, y en este sentido es un ejercicio excelso de democracia, ¿no? Esto es una frase de Leonel que me gusta mucho, ¿no? Quien no perdona, excluye. Quien no perdona, excluye, ¿no? El perdón como práctica elemental de los derechos humanos, ¿no? El perdón nos permite reconocer la dignidad de toda persona, incluso del victimario, incluso del ofensor, o de mi ofensor, claro. El perdón es estrategia eficaz para reconstruir el contrato social vulnerado por la ofensa, ¿no? ¿Cuántos contratos sociales han sido vulnerados en nuestro contexto, en nuestros contextos? ¿Cuántos están siendo vulnerados en muchos países que conocemos de Iberoamérica y en muchos países que no conocemos, en África, en Asia, en Europa del Este, en muchos lugares, ¿no? Hannah Arendt dice esta frase que me gusta mucho: superar la irreversibilidad del pasado y la impredictibilidad del futuro. Es decir, el perdón nos permite superar lo que ya no se puede cambiar, pero también superar lo impredecible del futuro. La única manera es el perdón. O Desmond Tutu, ¿no? Sin perdón no hay futuro. La víctima que perdona no cambia su pasado, pero sí cambia su futuro. La víctima que perdona cambia su futuro. Hemos escuchado a muchas personas en Colombia y en Latinoamérica, ¿no? Les han asesinado a sus maridos, a sus hijos, etc., ¿no? No perdono porque lo merezca el agresor, no perdono porque lo merezca el victimario, perdono porque lo merecen mis descendientes. Porque si yo transmito odio a mis descendientes, el odio sigue contagiando generación tras generación, ¿no? Y esto lo han visto mucho en Colombia, ¿no? Con decenas, con décadas de conflicto armado, ¿no? El perdón es un salto evolutivo, es la posibilidad de superar las 3 R's de rabia, rencor, retaliación. Y en lugar de venganza, practicar la compasión, ponerme en el lugar del otro, practicar la bondad, la posibilidad de rescatar lo bueno que hay en el otro, y la misericordia, la capaz de mirar desde el corazón, perdonando. Por tanto, el perdón es un giro narrativo, es un giro cultural y social y político con un impacto incalculable, incalculable. No hay un modelo de economía política del perdón o economía política de la paz, pero se debería construir, ¿no? Y tenemos las bases para construirlo. No es tan complicado, no es tan complicado. ¿Cómo se hace realidad? Puesto que la base de la transformación de esa cultura del odio en una cultura de la paz o una cultura del perdón está basada en ese giro narrativo, es decir, en la comprensión. La pregunta es sí, pero eso del giro narrativo, ¿esto cómo se construye? Es decir, ¿cómo construimos producto, oferta, mensaje para ese giro narrativo? ¿Cómo se explica la ofensa? ¿Cómo se explica el dolor de las víctimas, ¿no? Bueno, no tengo la solución. Si la tuviera, a lo mejor no estaría aquí dando la charla, estaría en otro lugar, pero la verdad es que en la experiencia que yo he vivido, en la experiencia que seguimos viviendo en relación con distintos grupos y comunidades que seguimos hablando de perdón y reconciliación en distintos ámbitos de la sociedad española, pero también en Latinoamérica, yo diría que este giro narrativo se construye generando comunidades de confianza, donde se garanticen las 3 S's, había las 3 R's, y aquí están las 3 S's, ¿no? Fundamentales, que son la seguridad personal, la socialización, es decir, la capacidad de relacionarme con los otros desde una cultura de aceptación, de reconocimiento, y el significado de la vida o el sentido, sería la tercera S. Es decir, en una comunidad de confianza donde participan personas que han sido ofendidas, que han sido víctimas, si no se da la seguridad, la socialización y el significado de la vida, es imposible iniciar esa reconstrucción, ese giro narrativo. También este camino se realiza desde las emociones
y los pensamientos destructivos que se han producido a partir de la ofensa. Narrar las ofensas es imprescindible para iniciar un camino de perdón. Reconocer el malestar propio también, es decir, no solo el de la víctima, también el del victimario, ¿no? Hemos conocido muchas experiencias donde el victimario, hasta que no ha sido capaz de reconocer su propio malestar, identificar su sin vivir, su no poder dormir, no entiende. Es decir, si no empezamos por la emoción y el pensamiento destructivo, por la conciencia de esa emoción, es muy difícil iniciar un camino de salvación, de sanación, de superación. Las comunidades de confianza, estas comunidades de perdón y reconciliación, se convierten en islas de creatividad, donde se producen espacios creativos, donde las personas pueden explicar qué les ha producido esa ofensa, ese daño, ese dolor. Se convierten en islas de transformación y de superación. Son espacios, comunidades que permiten regenerar vínculos, ¿no? El siguiente paso es reconocer el daño causado y verlo con los sentidos. Es muy importante que el reconocimiento del daño causado no sea solamente un reconocimiento, vamos a decir, circunstancial o teórico, ¿no? Decir, bueno, sí, ya, no. Vamos a ver con los sentidos el daño que has causado, ¿no? Es decir, quien ha asesinado, quien tiene que conectar físicamente con el dolor de la otra persona, ¿no? La decisión de perdonar es una decisión personal y libre, pero tiene que existir un compromiso con esa decisión. Siguiente paso, la relación con el ofensor en dos pasos. En un primer paso, comprendiendo quién es el ofensor, cuál es su contexto, cuáles son sus razones. No nos referimos a las excusas para la ofensa, sino cuáles son sus razones, ¿no? Tiene todo el derecho a tener sus razones para aquella ofensa, ¿no? En definitiva, este primer paso se trata de ver al ofensor como un ser humano con su dignidad, a pesar de la ofensa terrible que me ha hecho. El segundo paso en la relación con el ofensor es generar un cierto nivel de empatía y compasión, sentir que nosotros también ofendemos, es decir, aunque la ofensa no sea equiparable, porque posiblemente es un nivel de ofensa totalmente distinto. Y aquí se produce, en este trabajo de empatía y compasión, un trabajo sobre el dolor y los modos de tolerarlo o soportarlo. Diríamos que no estamos hablando en este giro narrativo del olvido de la ofensa, estamos hablando de la superación, estamos hablando de pasar de ser víctimas a ser supervivientes o victoriosos. Y finalmente, la última etapa en este proceso de perdón sería expresar el regalo moral que hemos decidido hacerle al ofensor. El regalo moral es ser perdonado. Insisto, no porque lo merezca, no porque yo crea que lo merece, sino porque es una mirada de esperanza para el ofendido, ¿no? Para la víctima. Pero es un regalo moral y también reconocerlo y expresarlo es muy importante, y de hecho en muchos procesos de conversaciones de perdón, etcétera, se ha producido vamos a decir, esta explosión de paz, o por lo menos de serenidad interior ante este perdón que se otorga al victimario, ¿no? al ofensor. Bien, este sería un poco el recorrido. Dos ideas para mí muy claras. El perdón es un componente indispensable para la cohesión social y para la reconstrucción del tejido social de grupos humanos que han vivido historias de violencia. Siempre vamos, evidentemente, a lo que conocemos, y aquí pensaremos en el País Vasco, pensaremos en las violencias de los GAL, etc. Pero yo diría, es muy importante reflexionar sobre historias de violencia que hemos vivido en entornos más cercanos, ¿no? O personas que lo han vivido en su propia carne, en su familia, etcétera, etcétera. Porque todo este proceso es idéntico, hay que hacerlo de un modo u otro, ¿no? Reparar el tejido roto normalmente es iniciado por la víctima, porque es la víctima quien tiene la llave del perdón, ¿no? Es muy difícil que un ofensor solicite perdón, y más si está expuesto, pues, a la posibilidad de ser condenado o de seguir siendo a su vez agredido y por tanto sintiéndose a su vez víctima de
de los otros o de otro agresor, ¿no? Por tanto, paradójicamente, es el perdón ofrecido por la víctima lo que garantiza un ambiente seguro para que el victimario pueda pedir perdón. Y esto no es baladí, esto no es una cuestión menor, ¿no? Es decir, es la víctima quien tiene que sentir y quien tiene que tomar la decisión, evidentemente con esas comunidades de confianza que regeneran espacios de revinculación, etc. Bien, voy terminando. Algunos errores sobre el perdón. Primer error, aunque el perdón es una decisión personal, el perdón no es un acto intimista, es decir, no, a veces digamos la experiencia de lo religioso, ¿no? Yo soy católico practicante, pero a veces la práctica religiosa nos lleva a pensar que uno pide perdón en lo íntimo de su corazón, ¿no? Y yo creo que es muy importante que en esta cultura ciudadana para una política ciudadana de paz que queremos construir también desde Por un Mundo Más Justo, el perdón debe ser un acto de cultura política de primer orden, ¿no? Es un acto de democracia, es un acto de respeto a los derechos humanos, es un acto de elevación de la mayor dignidad de la víctima y del ofensor. El perdón es también un aporte a la salud y a la seguridad pública de un pueblo, ¿no? Es evidente que la incapacidad de perdonar no produce más que enfermedad mental, enfermedad física, patológica, etc., ¿no? Porque las 3 famosas R son infecciosas y se multiplican rápidamente y esa infección se transmite de generación en generación, ¿no? A mí me resulta horrible, impactante y terrible escuchar a jóvenes que evidentemente han nacido 50 años después de la Guerra Civil Española hablar de los rojos, hablar de bandos. Dices, bueno, pero esta infección ¿de dónde le viene, ¿no? O sea, ¿esto de dónde le viene? Bueno, pues se supone que de casa, pero es verdad, es terrible cómo no paralizamos esa propagación de la infección, ¿no? Primer error, el perdón no es un acto intimista, es una decisión personal, pero debe ser también un acto que se explicite, ¿no? El segundo error, muy habitual, es condicionar el error a las disculpas del ofensor, ¿no? Es decir, no, si se disculpa, entonces yo perdono. No, si pide perdón, entonces yo perdono. No, el perdón es un acto de bondad, es un don. Por eso es perdón, más allá del don. No depende de la generosidad del otro. Depende de la capacidad, de la posibilidad de superación de la víctima, ¿no? Por tanto, el perdón no se puede condicionar, aunque a veces efectivamente hemos visto cómo tristemente se condiciona. El tercer error más habitual es creer que exigirle el perdón a una víctima es imponerle todavía más carga y dolor, ¿no? Volver a formular la ofensa, volver a revivir la ofensa, ¿no? Pues en el caso de agresiones físicas, sexuales, etcétera, ¿no? Humillaciones públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que decirle, animarle al perdón es animarle a que viva todavía más carga y dolor, y eso no es así. La experiencia vivida demuestra que el perdón libera, que el perdón oxigena, ligera, sana. Sin el perdón, las víctimas se quedan eternamente víctimas, ¿no? Y esto lo dicen muchas personas que han experimentado en su vida y en su carne la posibilidad de perdón, ¿no? Aunque efectivamente no es fácil, yo reconozco que no es fácil. El cuarto error más habitual es creer que el perdón es olvidar o negar la justicia, y el perdón es recordar con otros ojos, es decir, el perdón no olvida y el perdón no niega la justicia, ¿no? Es verdad que aquí hablaríamos de justicias punitivas y justicias restaurativas, pero eso daría para otra conversación más larga, ¿no? El perdón permite que la justicia siga su rumbo. Y el quinto error más habitual también es confundir el proceso de perdón con el proceso de reconciliación. Son 2 procesos diferentes y diferenciados. El perdón nos permite transitar de la venganza a la compasión. La reconciliación es el tránsito de la desconfianza a la confianza, de la desconfianza a la desconfianza. ¿Puede haber perdón sin reconciliación? Sí. ¿Puede haber reconciliación sin perdón? Imposible. Y a veces se maquillan las escenas, las situaciones, y ¿no? Se han reconciliado, ¿no? Pero por debajo están las armas, ¿no? Por arriba está la mano cruzada y por debajo de la mesa están las armas, ¿no? No, es imposible, no hay reconciliación si no hay perdón.
Los itinerarios de la reconciliación llevan otras dinámicas, daría para una speech diferente, ¿no? También muy interesante, pero requieren haber pasado por el proceso de perdón. Bien, con estos 5 errores y con esta diapositiva final termino, ¿no? Bueno, este es un pensamiento que yo comparto mucho con Leonel, con el presidente de la Fundación para la Reconciliación, y bueno, y yo creo que esto forma parte un poco del trabajo que se hace, que hacemos junto con ellos en 23 países de Latinoamérica y a través de muchos grupos de voluntarios, de muchos miles de voluntarios que estamos trabajando con escuelas de perdón y reconciliación en distintos ámbitos, ¿no? Trabajando con presos, trabajando con mujeres, trabajando con niños en colegios, trabajando con jóvenes, etcétera, ¿no? Y dice, para lograr la paz es necesario tener líderes que sepan manejar sus instintos y en particular el instinto básico que engendra enemigos y divide el mundo entre nosotros y ellos. Cuando el otro es también nosotros, todo cambia. Este es el concepto del Ubuntu tan practicado por Nelson Mandela. Yo también soy tú. Cuando el otro es nosotros, nos revestimos de protección, aceptación y cuidado. Si el otro es ellos, entonces generamos desconfianza, rabia, rencor y venganza, ¿no? Nos comparamos, bueno, muchas cosas. Bien, pues cuando digo por dónde seguimos, es porque sí que me gustaría estos minutos que quedan, como empezamos hay 20, no sé si el tiempo correrá, bueno, como hemos de terminar hay media, pues lo que vea Luis. Si no, a vuestra disposición, me encantaría que abriéramos el espacio de conversación. Esta es Lourdes, mi vasca preferida, mi donostiarra preferida, en un paraje fantástico en el que nos vimos. Y bueno, también reconocer que para mí el proyecto de vida que estamos construyendo, Lourdes y yo, pues es un proyecto de vida también de mucho encuentro, de mucho perdón, de muchos caminos de comprender muchas distancias que nos separaban o que nos separaron durante algún tiempo, culturales, de ideas, de ideología, etcétera. Y bueno, hay una fuerza que efectivamente lo supera todo. No solo el perdón, sino el amor, que yo creo que es otra forma de perdón, el amor, ¿no? Así que con esta bella imagen os dejo y bueno, y aquí está mi correo electrónico por si alguien quiere escribir o un comentario, estaré encantado. Bueno, Javier, genial, fantástico. Yo estoy emocionado con tu presentación y con lo que nos has compartido, ¿eh? Cuántas cosas se me han removido. Estamos aquí 41 personas ahora mismo y creo que no soy el único que por ahí está huyendo dentro, ¿no? Tantos sentimientos, pensamientos, mucho de esperanza, también de dificultad, ¿no? De reconocimiento de la dificultad de este proceso, como tú has hablado, pero de la constatación también de la necesidad imperiosa que tenemos de hacer estos procesos, ¿no? Si queremos aspirar a otro tipo de sociedad y de mundo, ¿no? Bueno, nos da la oportunidad ahora, Javier, también de tener algún tipo de diálogo con él. Entonces, para eso os invito a quien quiera escribir alguna pregunta en el chat y podemos lanzársela a Javier para que él la vaya contestando. ¿Tú tienes acceso al chat, Javier? Sí, estoy viéndolo. Vale, Sí. No veo ninguna pregunta a última hora. Yo mientras sí quiero recordar a nuestros participantes que, bueno, el Partido por el Mundo Justo todavía no estamos construyendo, siempre estaremos construyendo, pero tenemos, yo creo que a gala el poder decir que vamos por aquí, vamos por aquí. Hace ya algunos meses, en el Día de Europa, escribimos un artículo y titulamos precisamente la Europa intentando referirnos a lo que nosotros queremos construir en Europa, la Europa de ultrahumanidad, de extrema fraternidad, de nos-otros. Es esta convicción, ¿no? De que nosotros somos nosotros, y en la medida en que nosotros somos nosotros, pues todo es mucho más fácil. Sí, yo también diría, ¿no? que en clave política, a mí me parece que hay una gran oportunidad también en nuestra sociedad por un mundo más justo. Creo que la sociedad española, debido también a esta economía política del odio, pues se irradian muchos mensajes así, pero también está en nuestra mano convertirnos en un generador de mensajes diferentes
de una manera más sistemática y contundente, ¿no? Y yo creo que en eso estáis, en eso estamos, y ojalá que sea posible, ¿no? Porque o sea, es muy llamativo, ¿no? Como las tendencias a la polarización, ¿no? O sea, ¿cuántos años ha existido ese bipartidismo, esa necesidad de que o gobiernan unos o gobiernan otros, pero todos los demás no existen, ¿no? Entonces yo creo que también estamos en un momento social y político en el que la pluralidad puede trasladarse también al panorama político, no solo porque exista, sino porque sea capaz de conciliarse distintas miradas, ¿no? Y ahí yo creo que el estilo y el talante que tenéis desde el partido pues es fantástico, ¿no? Y ojalá que lo sigamos promoviendo. A mí me parece que no hay otra que establecer una cultura de diálogo y encuentro continuo, ¿no? Incluso con los que opinan totalmente distinto, ¿no? Para nosotros es maravilloso el constatar que está siendo así. Tenemos ya 30 y tantos grupos de trabajo y tenemos una especie de código de conducta dentro del grupo que no hay ni que recordar porque se vive a flor de piel, que tiene que ver mucho con ese trabajo artesanal de ir encajando visiones distintas. El partido hay gente muy distinta, que viene de ideologías muy diversas, de experiencias muy diversas, y oye, con un poquito de cariño, con mucha paciencia, con voluntad, por supuesto, también con mediaciones, ¿no? Con personas que se van acompañando el camino. Qué bonito ir viendo que se va engrasando la máquina y gente que nacía eso desde el fruto de la polarización en el que todos estamos, en este contexto, va encajando y va encontrando ganas, deseos y posibilidades de limar y de ver que no somos tan distintos y que nos enriquecemos con los pensamientos diversos, ¿no? Sí, por aquí llega una pregunta que dice cómo defenderse de la acusación de buenismo. Y bueno, yo creo que la acusación de buenismo viene de una mirada de buenas ideas, de buenas intenciones y pocas realidades. Entonces, yo creo que la acusación de buenismo se defiende por la vía de los hechos. Es decir, creo que hay que construir una dinámica y una sistemática de trabajo riguroso para ir dando pasos. Por tanto, para mí la pregunta es, esta conversación de hoy es una primera aproximación, pero hace falta un plan. Hace falta un plan detallado, diciendo por dónde vamos a empezar, por qué colectivos vamos a generar esas comunidades de confianza, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Es decir, esos tejidos rotos, esos tejidos sociales rotos, ¿cómo vamos a abordarlos, ¿no? Y yo creo que por la vía de los hechos y del plan se van disminuyendo esas acusaciones de buenismo, de sí, esto está muy bonito, ¿no? Es verdad que muchas personas dicen aquí, muy interesante a la vez que complicado, claro, pero ¿quién dijo que la paz fuera un reto fácil y ligero, ¿no? La paz es un reto duro y difícil, pero no porque sea un gran desafío nos vamos a dejar de hacerlo, ¿no? No digo de intentarlo, digo de hacerlo, porque a veces los retos imposibles lo que generan es una parálisis, ¿no? Como no voy a poder subir al Everest, no subo al primer campamento base. Y uno tiene que decir, si tu vida es la montaña, sube al campamento base. Y si desde el primer campamento base no puedes pasar al segundo, no subas. Pero no todos los que van a la montaña hacen cumbre, no todos, ¿no? A mí me gusta mucho la montaña, aunque no soy un gran montañero, pero me gusta mucho caminar por la montaña. Y he escuchado a muchos montañeros de élite, ¿no? No siempre se hace cumbre, pero es verdad que hay que trabajar para hacerla, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas. Esteve preguntaba si es suficiente empezar desde el hogar, todo este proceso, ¿no? De la cultura del perdón. Si ese trabajo Perdón. Si es suficiente, preguntaba Esteve, comenzar con este cambio de cultura desde el hogar. Si cambiar desde el hogar. Sin duda. O sea, yo creo que toda esta cultura empieza por una reflexión en la familia, ¿no? O sea, ¿cuántos conflictos? Vamos, quien tenga o haya tenido hijos adolescentes ha tenido conflictos en la familia. ¿Cuántas situaciones personales? Yo he estado muchos años en recursos humanos. ¿Cuántos profesionales he visto con dificultades para su desarrollo por un odio hacia su padre, hacia su madre, porque le han obligado a estudiar algo que no querían, porque le han encaminado por caminos que no querían, etcétera, ¿no? Es decir, los conflictos de la familia son los que se proyectan al resto de lo que hacemos en la vida. Por eso es muy importante, ¿no? Sí, yo lo veo claro. Aquí preguntan cómo se aplica el proceso de perdón, cómo se aplica. Bueno, o sea, en ese guionado que he puesto trataba de explicarlo. Claro, tengo que decir que la aplicación de este proceso de perdón, que yo he resumido en
transparencias, lleva de media 3 años de trabajo con grupos. Es decir, que nadie piense que todo esto que yo he contado se puede hacer en 2 sesiones. Es decir, estos trabajos con comunidades de perdón y reconciliación son trabajos mínimos de 3 años. Algunas llevan 5 y no han llegado al momento final del perdón o de la reconciliación, ¿no? La gente en Ruanda lleva 25 años, ¿no? Y 25 años que siguen haciendo memoria de los muertos y bueno, si veis el vídeo de Hippolyte, que es muy interesante, o sea, él sigue haciendo memoria de su familia asesinada delante de sus ojos con 7 años, ¿no? Es decir, claro que la aplicación de todo este proyecto requiere horas, requiere tiempo, requiere paciencia, etcétera, ¿no? Genial esta inspiración que nos has compartido de que parte mucho del trabajo en comunidad, ¿no? El paso lo tiene que dar uno, decías tú, no puede esperar que el otro dé el paso, el perdón empieza en la víctima, no, hay mucha gente que está esperando, ¿no? Que el otro pida perdón, pero eso es difícil y la comunidad lo apoya, ¿no? Grupo humano. Y yo creo que es muy importante practicar el diálogo, la conversación y el discernimiento en grupo, ¿no? En comunidad. O sea, para mí, dialogar y discernir son 2 verbos que no son lo mismo, ¿eh? O sea, dialogar es un intercambio, pero discernir es empezar a poner criterios y valores al lado de las posibles elecciones, ¿no? Y solo cuando uno escucha a otro cómo relata, cómo narra su ofensa, cómo narra su dolor, cómo narra su sufrimiento, es cuando empieza a despertar en él o en ella ese deseo de vivirlo también, ¿no? Por eso es tan necesario, es decir, también el perdón, la reconciliación, la paz, también es un virus que se puede contagiar. Y la ventaja es que produce una economía de mucho más alcance. Porque al final no olvidemos que la paz social sostenible está basada en muchos mecanismos e interacciones de reconocimiento, de aceptación, de encuentro con los diversos que somos, etcétera, etcétera. Y siempre, siempre, siempre con la capacidad de perdonar. Y siempre, siempre, siempre manteniendo para mí los 2 valores, la libertad y la dignidad, como 2 elementos primordiales, ¿no? De la vida humana. O sea, la libertad y la dignidad. Es decir, no podemos forzar a nadie ni a que perdone ni a que haga nada, y no podemos tampoco quitarle la dignidad por el hecho de ser una persona que ha hecho algo a mis ojos indigno, a mis ojos ofensivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una dignidad que es inalienable, ¿no? Que es un ser humano, ¿no? Bueno, muchas gracias. Son las 12:31. Luis, no sé. Espectacular, nos vamos a cerrar aquí dándote las gracias. Si estuviéramos en un foro en directo, pues podríamos abrir una tertulia estupenda, ¿no? Y seguro que saldrían cosas muy interesantes. Sí. Aquí hablan de la reevolución, ¿no? Pues sí, necesitamos evolucionar como humanidad, ¿no? Como especie. Yo estoy convencido, ¿no? Que estamos viviendo un tiempo de reevolución, ¿no? Y a mí me parece también quizás el despertar que tú has comentado, Luis, al principio, de personas interesadas, afiliadas, etcétera, que les interesa lo que se está haciendo por un mundo más justo, me parece que también es un síntoma de que algo está cambiando, Yo creo que es muy importante que sigamos cultivando esta cultura, ¿no? Esta cultura de perdón, esta cultura ciudadana de perdón, ¿no? Y la cultura ciudadana empieza en cada casa y en cada familia. Así que vámonos a practicar, que tengáis una buena comida con las familias y mucho ánimo. Y nada, quien quiera algo más en concreto, a vuestra disposición para compartir todo, experiencias, metodologías, bueno, muchas cosas. Vamos, yo y parte del equipo de la Fundación para la Reconciliación de Colombia, ¿no? Que son una gente maravillosa. Desde aquí mando un saludo a Paula Monroy y a Leonel Narváez, que son 2 de los iniciadores hace ya casi 20 años de esa fundación y 2 personas queridísimas para mí. Así que nada, un saludo a todos y a todas. Javier, gracias a ellos ha sido un placer tenerte. Gente como tú nos dan una satisfacción completa. Nos llevamos de ver y yo he tomado muchas notas y imagino que no he sido el único para trabajarlo, como tú dices, desde ya, para revisar esta conferencia que pondremos a vuestra disposición, también a las personas que no han podido estar a través de nuestro canal de YouTube. Lo editaremos un poquito y lo subiremos. Y de aquí, aparte de dar las gracias de corazón a Javier, os invitamos a seguir participando en todos los itinerarios formativos que ponemos en marcha este año en el Partido por un Mundo Más Justo. Entre ellos este foro Juan Burgos,
que tendrá su siguiente sesión inserto dentro de nuestro congreso del 27 y 28 de noviembre, y el siguiente el día 18 de diciembre. Será un momento también para seguir trabajando, profundizando en aspectos fundamentales para construir una sociedad alternativa a la que tenemos, mejor, más justa, más humana, más solidaria, más sostenible. Con Javier, estamos más cerca de hacerlo. Gracias, Javier, ha sido un placer. Ahí nos encontraremos, estaremos por ahí juntos. Un abrazo. Somos nosotros, no son los otros, somos nosotros. Exacto. Gracias. Adiós, Siempre. cortamos aquí la conferencia. Gracias.